Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una vez más a un nuevo episodio de Entre Preguntas. Estamos en el episodio número 11. Hoy tenemos una entrevista interesante. Antes de eso, les recordamos que nos pueden seguir en @entrepreguntasoficial en Instagram. Y sin más preámbulo, porque nos gusta ir directo al grano, hoy tengo aquí del otro lado de la pantalla, cruzando pues muchos kilómetros que nos conectan por el lado Pacífico, a Santiago. Santiago Eslava Bejarano, que está conectado ahora conmigo a través de Zoom. Pero primero, bienvenidísimo, Santiago. Hola Carla, muchísimas gracias. Me encanta estar en este espacio. He estado escuchando tus episodios desde hace meses. Me encanta por fin ver esto cristalizándose. Es algo que llevábamos esperando muchos de tus amigos conocidos un buen tiempo. Y Muchas sí, estoy muy gracias. contento de poder hablar contigo de literatura, de naturaleza, de como estas inquietudes que creo que además compartimos. Entonces, nada, Exacto. muchas gracias. A ti, muchísimas gracias a ti, Santiago. Y sí, Santiago es un colega, es una persona muy querida que se encuentra en California actualmente, continuando sus estudios de doctorado en la especialidad de estudios españoles y latinoamericanos en la Universidad del Sur de California. Tienes ya contigo a cuestas 2 maestrías potentes de literatura y también una licenciatura en filosofía y literatura. Y por aquí, como ya lo dijiste, vamos a hablar de literatura, naturaleza, estas conexiones que se establecen entre estos dos mundos. Sí quiero decir qué es lo que tú haces, y lo voy a leer tal cual me lo compartiste. Exploras las intersecciones entre los estudios críticos sobre animales, las humanidades ambientales y la filosofía continental. Investigas cómo las narrativas sobre las relaciones entre humanos y animales arrojan luz sobre cuestiones de lenguaje, ética y justicia. Cosas súper interesantes, a veces que pueden parecer abstractas y vamos a tratar de darles como ese cuerpo, ¿no? A través de esta conversación. Y por supuesto, pues tus hobbies. ¿Nos quieres compartir un poquito de tus hobbies? Sí, a mí me encanta pajarear. Desde hace unos años me enamoré del pajareo como actividad. Tiene mucho que ver con la meditación, que es otro aspecto importante de mi vida. Uh -huh. Y siento que me ha permitido aproximarme con atención a la naturaleza. De otras formas, sí tiene que ver también mucho con los compromisos políticos que han guiado mi investigación. Porque en última instancia, uno siempre habla de su investigación en estos términos abstractos que dices, pero en última instancia lo que a mí me motiva es pensar cómo las artes y las experiencias estéticas pueden promover distintas relaciones con otras formas de vida. Y digamos, siento que el pajareo, la literatura, no sé, las artes plásticas promueven o pueden promover una cercanía distinta, como una sensibilidad más aguda y pues por qué no decirlo, sé que esta palabra tiene como mala reputación, pero compasión, que para mí es también Mm, otro uh como -huh. norte que me guía, no solo intelectualmente, sino también pues en mi día a día. Cuando dices pajareo, a mí me resuena mucho porque pajarear, creo que te lo había compartido, ¿no? En México tiene esta connotación también como de estar un poco volátil, de ir y venir. Y eso es un poco de lo que vamos a conversar, todo a raíz de un artículo que lanzaste hace ya unos pocos días, ¿cierto? ¿Una semana habrá sido? Sí, 1 o 2 semanas Sí, creo, sí. sí. Bueno, el artículo lleva por nombre y es un nombre que a mí especialmente creo que nos ilumina porque tiene un verbo que ahora lo vamos a conversar y tiene un verbo por ahí que siento que ¿cómo decir? Le resalta al humano su necesidad también de prestar atención a una situación muy importante. Y tu artículo se llama Atender al dolor de la selva. Publicaste este artículo, es en una revista no académica, ¿no? Que se dedica, bueno, a crear espacios de reflexión y conversación sobre temas también que giran en torno a nuestra conexión con el planeta Tierra, ¿no? Y la premisa es esta. Colombia es el primer país en incluir el testimonio de la naturaleza como parte de la memoria de un conflicto armado. A través de tu ensayo exploras qué cuenta como escritura, lectura y lenguaje para ampliar la atención hacia la memoria del territorio. Y tu artículo va desentrañando a través también de tu propia voz, ¿no? Como escritor y como lector, temas como obviamente la naturaleza, tu experiencia como lector y el contexto muy particular de Colombia, ¿no? Entonces hay varias preguntas que están aquí en juego, pero empiezas por una parte importante que es tu infancia y cómo a través de tu infancia, especialmente con un libro que llegó a tus manos, me parece que por tu mamá, el libro de la selva, pues se abre todo un mundo para ti, ¿no? ¿Cómo crees porque sí, que me imagino, ¿no? Que todos cuando éramos pequeñas, pequeños, pequeñes, teníamos una sensibilidad, una compasión, como lo dijiste, distinta, ¿no? ¿Cómo podemos romper con ese cerco que a esta adultez nos impone sobre la forma de comunicarnos con otros seres vivos, con lo no humano?
Sí, esa es una pregunta bien retadora y creo que es una pregunta a la cual yo no me había aproximado desde que empecé a reflexionar sobre este tema. Para mí, el primer punto de entrada era la cuestión de la lectura de una cosa que se llamaba el testimonio de la naturaleza según la Comisión de la Verdad de Colombia. Y luego, si quieres, podemos hablar un poquito más de eso. Ujú. Pero yo no me había planteado nunca esto ni en clave autobiográfica ni en relación con mi infancia. A mí, Alessandra Baltodano, que es la editora de Winblue, la revista donde publiqué el artículo, me invitó a escribir esto y la primera versión me dijo como esto está muy académico y como que me Mm, estaba invitando a explorar un poco más esa conexión que yo tenía en tanto persona compleja, más allá de mi profesión y de mi disciplina, con la lectura. Eso me llevó a mí a explorar como en clave autobiográfica esta cuestión de qué ha significado la lectura para mí y un poco en ese ejercicio, no sé, genealógico, arqueológico de la vida de uno mismo, me encontré con que el libro de la selva en mi infancia había sido fundamental. Fue uno de los primeros mm, libros que me regalaron, lleno de ilustraciones y eso es interesante para pensar en clave de qué significa leer. Y como que me enamoró de la lectura y me enamoré de la lectura porque ya resonaba también a mis 5 o 6 años con las experiencias que yo tenía alrededor mío de un mundo lleno de significado, ¿no? Y yo vuelvo a escenas de mi infancia en las que, pues no sé, y creo que es común, no es nada peculiar pensar en niños que están hablando con animales, pero también con objetos, recuerdo mm. mucho la rabia que me producía que los cajones de mi armario no abrieran a veces. Y como que sentía un poco rencor hacia los cajones, ¿sí ¿Pero les sabes? hablabas o por qué? Claro, y era como, y Sí, luchaba con ellos. Y sí. claro, volver a esas experiencias desde ya esta perspectiva, muchos años después, me llamó a pensar en qué significa leer cuando uno empieza a leer, cuando uno es Mm, niño, niña, niñe, y se enfrenta con las letras y su materialidad, porque las letras ocupan un espacio en un lugar y uno tiene que aprender a rastrear ese espacio, a rastrear esos trazos. Es una experiencia muy material. Yo no sé, sí. digamos, cómo fue tu experiencia de aprender a escribir. Para mí es muy claro sentir mi mano bajo la mano de mi mamá Mm, y como esos sí. trazos que me iban guiando. Y toda esa experiencia es así, muy material, muy ligada también al libro, a la textura del papel, a las ilustraciones, a la portada, que riñe un poco con una visión como mucho más abstracta de la lectura que uno va ganando cuando se gradúa de del colegio, entra a la universidad y nosotros nos entramos a carreras de humanidades y ya las letras se vuelven un puro medio y nos llaman la Ujú. atención sobre sí mismas y los libros se vuelven un puro medio y nos llaman la atención sobre sí mismos y se nos olvida que la lectura principalmente es un ejercicio que requiere además una postura del cuerpo, es una experiencia corpórea. Y creo que esa intuición que yo tenía o que he tenido en la lectura del testimonio de la naturaleza, vis a vis mi experiencia de aprender a leer, me ha llevado a otras preguntas y a la necesidad de resignificar lo que es la lectura y la escritura, que creo que es una Ujú. cuestión que no es ajena a nuestros estudios literarios. Ahora que dices esto, como que me hace eco en el sentido de, como si al menos extraigo esa idea de lo que acabas de decir, como si la escritura fuera como mucho más tangible. Obviamente, digo, tenemos ahora otras plataformas y otras formas de escribir, ¿no? Digitalmente, pero como que fuera algo mucho más corporal que la lectura que a veces se piensa más en como etéreo, ¿no? Mm, Pero implica también algo concreto, una materia, ¿no? Y esto que mencionas, como que la cuestión de lo corporal dentro del ejercicio de la lectura, que a veces lo olvidamos. Yo, por ejemplo, y no sé si tú también, bueno, lo compartes en el artículo, ¿no? También, o sea, como todos estos encuentros con las lecturas, a veces a mí me encanta leer caminando y hablando en voz alta, pero no me quiero ir del punto medular que es estos encuentros que tú tienes y cómo vas desarrollando tu conexión desde pequeño, o sea, en tu infancia, con estas formas, es decir, se despiertan estos sentidos hacia lo no humano y se van construyendo ese gran interés, ¿no? Y que después se academiza, ¿no? O se busca también como a través de la academia, como entender mucho mejor. ¿Qué crees que podemos, como que ahora sí que desde lo que has visto, desde lo que has leído, o sea, como ir rompiendo un poquito esa jerarquía del ser humano frente, como el ser humano que cuenta como el rey del universo, ¿no? Frente a otras maneras
de vivir, o sea, otras vidas me refiero, ¿no? Otros seres vivos que están aquí conviviendo con nosotros. Sí, yo, digamos, también lo cuento ahí en el ensayo un poco, mi experiencia ya como lector y en la profesionalización de la lectura, que creo que es lo que sucede en las carreras de letras, literatura, filosofía, fue de un progresivo distanciamiento frente al resto de seres vivos, como que Mm, uno entra a la carrera y empieza a armarse de herramientas como retóricas, y el lenguaje ocupa cada vez un lugar más y más importante. Y al menos esta es mi experiencia, no puedo hablar por otros. Yo me fui convenciendo de que había algo excepcional en el lenguaje que en última instancia nos separaba de todo lo demás, de todos los otros seres vivos. Y recuerdo mucho, y esta es una imagen que también cito ahí en el ensayo, a un cuento de Borges, creo que es en el sur, en sí, el sí que es. Juan Dalman entra a un café y toca un gato y Borges dice algo así como que están separados por un cristal, Mm, porque uno vive en el tiempo y el otro vive en la eternidad del instante, como que los animales, no solo para el narrador de este cuento, sino en la historia de la filosofía, como que no tienen percepción de tiempo, ¿no? Según, que es obviamente falso. Pero claro, yo me fui convenciendo de eso y mm, fue como un encantamiento con el lenguaje y una suerte de desencantamiento con el mundo. Pero la experiencia, más allá de los ámbitos de humanidades y la experiencia vivida también en el día a día cuando uno entra en contacto con otros seres vivos, dice otra cosa, dice que ese cristal realmente es una ficción, que hay muchas mm. formas de expresión que compartimos con los demás animales, al punto que podemos entendernos, al punto que podemos muchas veces leer en los ojos de otros animales intenciones, sobre todo cuando esos animales no son seres cualquiera, sino parte de nuestra cotidianidad. Entonces creo que ese contacto para mí fue fundamental y luego, además, ya como en términos más de mi historia como intelectual, aproximarme a estudios ya como más rigurosos de la biología, tomar clases en la universidad sobre la teoría de la evolución y ver cómo esa historia compartida fracturaba cada vez más esa barrera que se había ido construyendo a lo largo de mis primeros años de estudios. Y además es interesante pensarlo en términos de lectura, porque cuando uno se aproxima a esa historia evolutiva y un poco a el lenguaje que utilizan los científicos para articular la variación genética, los caracteres que son hereditarios, las mutaciones, todos esos procesos biológicos están plagados de imágenes literarias, de Ujú. transcripción, de copia, de errores en la copia. Una buena parte de cómo comprendemos la genética humana implica metáforas literarias o de al menos escriturales. Y aproximarse a eso también me ha llevado como a sentarme y a pensar qué significa leer y qué significa escribir. Si, digamos, en nuestra comprensión de la vida están inscritas, valga la redundancia, esas imágenes. Es un poco como romper sí, estos paradigmas y romper esta construcción de que el humano es el centro que manda y que impone, ¿no? Como que el orden de las cosas y voltearnos a ver lo que tenemos a nuestro alrededor y que también escribe. O sea, cuando leí tu artículo también obviamente hizo temblar algunas estructuras y también invitarme a pensar, ¿no? Más allá de, bueno, yo por ejemplo no es que le desee el mal a ningún ser vivo, ¿no? Pero quizás no me he dado la oportunidad de registrar, ¿no? En mi experiencia cotidiana también como sus propias formas de comunicación, ¿no? Entonces también como que tu artículo explora esa parte, o sea, esa escritura que tiene lo no humano, ¿no? En el territorio. Y por otro lado, o sea, yo distinguiría así, no sé si tú lo ves de esta forma, ¿no? Como el registro de la escritura de lo no humano en el mundo y por otro lado, como ahora, esto no humano como un ente sujeto de derechos, o sea, que es un ente político. Y eso también como que tiene otra dimensión. O sea, aquí en el artículo lo vi de esa manera, ¿no? Como que una combinación entre la literatura y la figura literaria y cómo lo vivo escribe y por otro lado también cómo pues es un elemento político, ¿no? Entonces, bueno, son un montón de aristas y por ahí me surgía esta pregunta, ¿no? Acercarnos al tema de la naturaleza como sujeto de derechos en ese sentido, ¿no? ¿Qué inercias crees tú que tenemos que romper? Se trata de darle agencia a ese algo, ¿no? Entre comillas, ese algo, llámese, claro, lo animal, lo vegetal, ¿no? Que necesita, otra vez, entre comillas, nuestra voz, como llegó a pasar históricamente con otros grupos vulnerables ¿no? En la
historia de eso, de la humanidad. ¿Cómo lo ves Sí, hay tú? varias como capas de complejidad que creo que requieren como un poco de contextualización. O sea, ¿por qué me encuentro yo como lector en esta situación de tener que pensar en otras formas de escritura? Que creo que no necesariamente surge esa pregunta siempre y tiene que ver con el hecho de que soy un colombiano situado en unas circunstancias históricas y políticas particulares, ¿no? Puntualmente, la firma del Tratado de Paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano en el 2016, la publicación unos años después de el informe final de la Comisión de la Verdad creada a partir de la firma de ese tratado, y luego un poco también las luchas históricas que desde hace décadas han dado comunidades particularmente indígenas y afrocolombianas por el reconocimiento de sus derechos y también de sus mundos, y no digo cosmovisiones, y luego si quieres podríamos hablar de esa distinción, pero del mundo que habitan y del derecho a tener y habitar ese mundo y particularmente los territorios en los que se encuentran. ¿Y por qué hablo como de esta confluencia de circunstancias? Porque es a partir de esa lucha de estas comunidades puntualmente que el gobierno colombiano se ha visto un poco en la necesidad de reevaluar el lenguaje con el que habla de lo que nosotros cotidianamente hemos llamado la naturaleza, porque Sí. en última instancia sí hay un choque de visiones distintas de lo que es ser humano y de lo que es ser humano en relación con otros, que estas luchas históricas por el territorio han puesto de manifiesto en la medida en que el territorio para muchas comunidades en Colombia, pero más allá de Colombia, esto es algo que muchos antropólogos, entre ellos Eduardo Com, pero también Marisol de la Cadena, han trabajado. El territorio no es comprensible sin los seres humanos, pero los seres humanos tampoco se puede comprender a los seres humanos sin el territorio. Nosotros, y volviendo un poco a esta cuestión de la infancia, estamos acostumbrados a distinguir entre objetos y sujetos, entre objetos y sus cualidades, y siempre lo que está a la base es una noción de un sujeto sobre el cual predicamos cosas, y esa es solo una manera de comprender la realidad, ¿no? Una manera que requiere de muchas categorizaciones, de muchas particiones, de muchas divisiones y distancias que otras culturas no tienen. Entonces, a partir de eso, el gobierno colombiano y particularmente pues las nuevas entidades que surgen a partir del Tratado de Paz, se ven en la necesidad de responder a una deuda histórica. Y entonces surge, antes del Tratado de Paz, el reconocimiento del territorio como víctima del conflicto armado a raíz de la lucha de comunidades afrocolombianas e indígenas. Y ese precedente lleva eventualmente a que la Comisión de la Verdad diga, ok, si el territorio es una víctima del conflicto, su experiencia Mm. del conflicto debe ser incluida en el informe final sobre pues, las causas, consecuencias, patrones de violencia del conflicto armado. Entonces, claro, Sí. en esa circunstancia me encuentro yo como lector. El proceso de reconocimiento de los derechos de la naturaleza va un poco en paralelo porque ese proceso ha sido complejo y tal vez equívoco en muchos sentidos. Equívoco digo en el sentido de que ha habido muchas maneras de comprender qué es un sujeto de derechos y a veces como que no son compatibles. En Colombia hay ya muchas entidades no humanas que son sujetos de derechos por distintas razones y de Mm. distintas maneras, ¿no? La Amazonía como esta entidad casi que abstracta porque definir los límites de la Amazonía es muy difícil, y Ujú. ríos puntuales, y a veces esto ha tenido en cuenta las comunidades que los habitan, a veces no ha tenido en cuenta las comunidades que habitan estos territorios, digo el reconocimiento de ellos como sujetos de derecho, y es un problema muy complejo sobre el cual tal vez yo trato como de tomar distancia, en la medida en que a mi modo de ver la presuposición de subjetividad, o como más bien decir de una entidad no humana que es un sujeto, parece una proyección muchas veces de cierta forma en la que nosotros concebimos que es ser un sujeto, que ha sido históricamente problemática, porque lo que tú decías ha excluido a muchos seres humanos también. En ese sentido, para mí la pregunta por cómo leer escrituras no humanas tal vez va en paralelo de los procesos de reconocimiento jurídico, que son ejercicios de traducción difíciles. No estoy diciendo que sean necesariamente malos, creo que ha traído también protección Ujú. ambiental, pero son ciertamente muy problemáticos. No sé si con eso respondo a la pregunta, creo que me fui por las Sí, ramas. no, y ya, o sea, ya empezamos ahora sí a entrar en el tema del informe y Colombia en su particularidad, porque obviamente esto es complejo, ¿no? Y claramente es un aspecto muy puntual, pero que resuena perfectamente con muchas otras latitudes latinoamericanas y del mundo, ¿no? En donde la naturaleza, como ya lo mencionaba,
mencionabas, y el texto también lo dice, ¿no? O sea, es problemático utilizar este término y mejor referirnos a territorio, pero como el territorio también ha sido víctima de la intervención humana, en este caso por la guerrilla de tantas décadas, como en otros contextos, pues puede ser también otro tipo de situaciones sociales, ¿no? Que están ahí afectándose. Entonces, a mí, uno, por supuesto que llama la atención que se incluya el relato, ¿no? El testimonio de la naturaleza, pero en un informe histórico, ¿no? En donde se busca hablar sobre las víctimas de un conflicto armado, pues eso, de tanto tiempo, ¿no? De largo alcance. Pero por otro lado, esta pregunta que tú te planteas todo el tiempo, ¿no? Y que dices, es que ¿cómo puedo yo interpretar a la naturaleza a través de palabras humanas? Y no sé, me resonaba un poco esta idea de cómo puedo hablar por la naturaleza, ¿no? O sea, esto no lo convierte un testimonio de la naturaleza, sino sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, como que creo que está eso todo el tiempo en juego y que incluso, por ejemplo, para personas que les gusta escribir sobre la naturaleza o simple y sencillamente que queramos explorar como esa beta, ¿no? Literaria o artística, o sea, como ese deseo, esa necesidad también de que la naturaleza esté presente o el territorio esté presente en nosotros a través de lo que creamos, pues como que se complejiza un montón, porque en tu artículo también dices, es que me quedo con silencios. Y por ahí yo quiero leer una parte que dice, conforme avanzo y busco atender a los testimonios de manglares tristes, vacas perdidas y suelos minados, lo único que encuentro son formas de nombrar la tachadura, bordear la ausencia y cualificar el silencio. Entonces, hablamos de el territorio, en este caso, ¿no? Del informe a través de su falta, ¿no? A través del deterioro, a través del daño, a través de lo que ocurrió, claramente desde la perspectiva humana, ¿no es así? ¿Te parece? ¿O qué Sí, hay sí, ahí? sí, digamos, esa es una pregunta que para mí surgió. Yo, cuando apenas se publicó el informe final y yo vi que había un volumen de ese informe que se llamaba Cuando los pájaros no cantaban, yo dije, yo tengo que leer eso. O sea, ya hablamos Sí, de o mi sea, relación con el pájaro, yo dije, yo tengo que sí. leer eso. Lo abrí y en la introducción, el comisionado encargado de este volumen, que se llama Alejandro Castillejo, es un antropólogo muy reconocido en Colombia, habla de la necesidad de reconocer esas otras formas de dolor que no son humanas. Y él insiste mucho en eso, ¿no? Y habla de la naturaleza como sujeto de dolor y juega un poco con esa frase que a nosotros nos resuena con la frase de naturaleza como sujeto de derechos. Y habla de que la Comisión de la Verdad le apuesta a escuchar el testimonio de ese sujeto de dolor, que no es Mm. humano. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención y yo quise pues explorar. Es un volumen largo, debe tener como unas 600 páginas y es solo uno de los muchos. Este es el volumen testimonial que les recomiendo mucho que lean. Está muy bien hecho, tiene muchas mediaciones, hay muchos capítulos, subcapítulos, pero resuenan las palabras de muchas víctimas, algunas anonimizadas, otras no. Y hay una sección que se llama Diálogos con la Naturaleza, en la que se presenta tal vez de manera más explícita ese testimonio. Entonces yo salté a esa sección, me puse a leer y claro, lo que encontré fueron palabras humanas. Yo estaba un poco pensando en, no sé, algún tipo de experimentación literaria que tal vez desde los estudios literarios estamos más acostumbrados a ver, que no deja de ser mediación y no deja de ser problemática, pero lo que me encontré fueron los testimonios de mucha gente que había sufrido en carne propia el conflicto y que lo había visto también en la manera en la que violentaba las vidas de otros seres, ¿no? Pero eso me llevaba a mí preguntarme, ok, ¿qué hace de este testimonio algo distinto a todos los demás testimonios que también hablan de eso o de otras formas de violencia? Y siento que eso a mí me ha llevado a pensar en la lectura, precisamente en la lectura, porque si no concebimos a la naturaleza como algo enteramente separado de nosotros, su voz no es enteramente distinta de la nuestra, y si ese es el caso, creo que la lectura juega un papel fundamental para recuperar esas voces o para tratar de aproximarse a ellas. Y eso, digamos, para mí genera como una crisis un poco existencial de mi disciplina, qué significa para uno leer esto y por qué la literatura o los estudios literarios podrían abordar esta cuestión. Y he estado explorando metodologías de personas que se han acercado a archivos con vacíos, con huecos, con tachaduras. Cristina Rivera Garza, por ejemplo, lo hace en El Invencible Verano de Liliana y tiene como todo un método que ella llama la escritura desapropiativa. Saidiya Hartman tiene también otra aproximación a los archivos
de la esclavitud y como un poco a tratar de pensar qué hacer con esas vidas que han sido borradas, y cómo aproximarse a esa complejidad y reconstruir de alguna manera y hacerle justicia. Y ella llega como a la formulación de la fabulación crítica, en el caso particular de la historia de la esclavitud. Y son como distintas maneras de tratar de lidiar con esto. Y obviamente cada caso es distinto. Una cosa es un feminicidio, otra cosa es la esclavitud, otra cosa es la violencia que no solo ha perpetrado la guerrilla, sino también el gobierno y que se ha perpetrado desde la colonia sobre otras formas de vida, ¿no? Pero la pregunta parece ser como resonar en todas, y es como, ¿qué hago con estas vidas que han sido borradas, con estas vidas que resultan ilegibles? Y para mí esa cuestión de la ilegibilidad es importante, precisamente. Es importante porque, claro, yo me encuentro con estos testimonios y no quiero estar hablando en boca de perros, vacas y manglares, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién sería cualquiera que intentara hacer eso, no? Porque ni siquiera la biología o la etología tienen esa prerrogativa. Entonces, claro, si no puedo hablar por ellos, porque, digamos, sería un ejercicio meramente ficcional y también impositivo, ¿qué puedo hacer? Y de ahí viene esta cuestión de cualificar el silencio con la que he estado pensando un poco, y es pensar en qué significa que algo sea ilegible, qué significa que yo vea algo, intuya significado, pero no pueda leerlo. Porque decir que algo es ilegible no quiere decir que no tiene significado. Eso me parece sí, como importante de notar. Si yo veo una nota de mi doctor, que es como el ejemplo típico, y no puedo leer, digo, esta letra es ilegible, pero puedo decir que es ilegible porque intuyo que tiene significado. Y tal vez hay algo en esa ilegibilidad de los testimonios que implica el reconocimiento del significado, y el reconocimiento del significado también puede implicar el reconocimiento del valor, ¿no? Más allá de lo que podamos nosotros luego imponer. Todo esto, o sea, como todos estos cuestionamientos, todas estas dudas, o sea, como que a mí a veces me hace pensar que viviremos eternamente en una imposibilidad y que tendremos que aceptarla como seres humanos. O sea, es decir, no que estemos en discordia, ¿no? Con lo no humano, sino que habrá impedimentos comunicacionales o barreras o fronteras, no barreras, pero ciertas fronteras que impliquen nuestra coexistencia y que no, ¿cómo decir? Que no impiden, ¿no? Que vivamos en armonía y que nos respetemos y que nos cuidemos y todo esto. Pero, o sea, es fascinante. Obviamente es un mundo fascinante y del cual, por cierto, sí nos hemos alejado mucho, o sea, como sociedad. Por ahí también preguntabas, se hace una pregunta de, bueno, pero yo ¿qué hago con todo esto si también, por ejemplo, soy una persona de ciudad y que aparentemente como que la experiencia de la ciudad, bueno, no es aparente, pero nos pone, ¿no? Como que nos separa de esta comprensión de convivencia con lo natural. Bueno, nuevamente recurriendo a este término, ¿no? Entonces sí, o sea, a veces me llega esa como sensación de la Sí. imposibilidad de que nunca podré llegar a comprenderlo porque es parte del misterio de las especies y de nuestras particularidades, pero igual, o sea, el ejercicio es fascinante, ¿no? Pensar en qué maneras puedo yo romper mi propia jerarquía, ¿no? O sea, como romper mi privilegio como ser humano y decir, wow, o sea, hay todo un mundo que está aquí, que vive, respira y escribe, deja registro en el territorio, ¿no? Aparte del nuestro, ¿no? Porque pues claro que nosotros somos los ganadores y los que le damos voz a la historia, pero por supuesto que hay una infinidad de especies que están aquí, haciendo también lo suyo, ¿no? Así que eso, o sea, y el hecho de que haya un informe que marca un precedente tremendo, pues a nivel de legislación y de cómo se pueden mezclar, que casi que me gustaría preguntarte, ¿no? Como esta mezcla entre lo jurídico y lo literario dentro de un texto. O sea, podríamos no pensar a la naturaleza en términos literarios cuando la describimos, ¿no? Por ejemplo, en este informe, por ahí uno de los pensadores, investigadores responden a tu pregunta, ¿no? Y dicen como, bueno, es que pues este es el lenguaje. Por ahí hablaban sobre, no son licencias poéticas, son las formas en las que, ¿no? Se da el registro y ya, ¿no? Pero también corre el peligro como de romantizar. Hay como muchos matices. ¿Qué piensas de esto? Sí, y ese peligro de romantizar es algo que yo he estado enfrentando también, ¿no? Y es precisamente por eso que dudo y evito decir que hablo por, o que también tiene que ver con la forma en la que he hecho activismo vegano en Mm. los últimos años, porque eso también pasa mucho en el activismo vegano, ¿no? Hablar por los animales. Cuando, pues,
la pregunta surge, ¿no? De quién tiene la autoridad para hacer eso realmente. Y siento igual también que el llamado mío, por ejemplo, en este ensayo es un poco a repensar nuestra resistencia a la ilegibilidad y pensar en repensar también lo que es escribir y leer de formas que nos permitan acercarnos a la naturaleza. Mm, Siento ujú, que cuando uno tiene una experiencia estética literaria con un poema, es una experiencia que trasciende la pregunta por el significado. ¿Qué significa este verso? ¿Qué significa? ¿Qué me comunica? Claro que hay algo de eso y es fundamental, pero está la experiencia misma con el lenguaje, ¿no? Del disfrute, de lo que me hace sentir, de cómo me acerca a. Y creo que llevar un poco de eso a estas otras nociones de escritura es importante. Más allá del paradigma de la comunicación, de qué es lo que entiendo, de qué es lo que me están diciendo, cómo puedo disfrutar de esta experiencia mm. carnal y incorporada que comparto con otros animales y cómo puedo también disfrutar de los rastros que ellos dejan. Y no solo animales, sino también otras formas de vida en general, ¿no? Cuando uno va a caminar y ve, no sé, el rastro que deja un insecto al comer una hoja, ¿no? Y pensar más allá de que eso signifique o no como una forma de escritura, qué experiencia estética puede motivar en mí en relación con la hoja. Y así con Mm. otras muchas otras formas de inscripción material de la presencia de uno en el mundo. ¿Cómo puedo disfrutar estéticamente de esas distintas formas de inscripción sin una necesidad de agotarlas en lo que significan y en tanto agotarlas en lo que significan, a llevarlas a otros ámbitos, trasladarlas como si fueran un objeto de cambio? Ah, ya Mm, entendí y ahora puedo decir esto otro. Ah, ya entendí y ujú. ahora puedo resumirte esto. Y entiendo que todo esto suena muy abstracto. Ujú. Ah, Pero justo por eso, o sea, este ejemplo que acabas de decir en lo cotidiano, ¿no? O sea, como que implica una observación de la naturaleza y obviamente un poco descentralizarte de ti mismo y de el ritmo humano y mirar estas otras cosas que están muy a la mano en nuestro día a día, esta curiosidad, o sea, son cosas que de alguna manera sí hay que alimentarlas y, por ejemplo, el hobby que tienes, este pajareo requiere, o sea, sí será un hobby, pero requiere también tiempo, requiere, ¿no? Una conexión, requiere una observación, casi como, y me parece que lo planteaste así, como un ejercicio de meditación también. Y digo, no significa que necesitamos ser zen, budismo, aplicado 3.0 todos los días para poder conectar con la naturaleza, pero sí es cierto que hay unos canales que sí se tienen que abrir, ¿no? Un grifo que sí se tiene que empezar a desbordar un poquito para poder curiosear sobre eso que habíamos dejado pasar, ¿no? Así que eso, sí. por ejemplo, me parece que es un buen ejercicio como para ir despertando esa curiosidad hacia lo que no es humano. Definitivamente, y digamos, para salirme como de las abstracciones de este tipo de Mm, preguntas que son también propias como de la teoría literaria, creo que un efecto que yo creo que es fundamental de repensar la escritura es también repensar la disposición que tenemos como lectores, porque cuando uno se sienta a leer, uno ya sabe un poco a qué va, ¿no? Necesito prestar atención, de pronto apago mi celular y sé que voy a tener que enfocarme y tal vez me va a tocar sí. volver unas líneas atrás y a veces uno quiere como apagar el televisor si lo tiene prendido, no estar escuchando otras cosas, porque implica una cierta disposición para poder acceder a o tener esa experiencia. Y yo digo, ok, si trasladamos esa disposición de la lectura a nuestra relación con la naturaleza, que cambie. Si esa Mm, atención que las palabras parecen demandar de nosotros, se la prestamos a otras formas de existir en el mundo, si pensamos que esas formas de existir en el mundo dejan inscripciones así no sean como claramente legibles para nosotros, que cambia. Y creo que ese cambio de sí. atención es fundamental y en última instancia es a lo que yo me refiero con atender al dolor de la selva. Y es atender como forma de cuidado, atender como forma de pausar esas distracciones y ese dar por sentado que ya sabemos y que ya conocemos y que un árbol es un árbol y un gato es un gato y ninguno de los dos es capaz de decirnos algo. Ujú, ujú. Igual esto también, y creo que es importante como que haga esta aclaración, parte de una experiencia de mundo muy mediatizada, de alguien que ha estado mucho tiempo en la ciudad y que ha pasado también mucho tiempo como entre libros. Y creo que es un poco mi resistencia a los obstáculos que a veces esas capas de mediación parecen imponernos en nuestra relación con la naturaleza. Porque es Sí. difícil cuando uno ha sido como un ratón de biblioteca o como un nerd jugando todo el tiempo videojuegos, reconstruir vínculos que parecen perdidos o inalcanzables, ¿no? Sí.
Yo creo que me acabas de dar pues una invitación. Siento que, y espero que a las personas que también están escuchando también lo hayan percibido hacia el final, o sea, sin que te lo haya preguntado tal cual, una recomendación o sugerencia. O sea, me parece que también cómo podemos bajar todo este mundo abstracto y toda esta discusión, etcétera, como también en una experiencia del día a día, ¿no? Y es esta comparación que haces con la manera en la que nosotros le damos esa atención a un texto, a un libro, una novela, y que hasta nos emociona ir a la librería a comprar el libro, ¿no? E ir a una firma de autógrafos, una firma de libros, ¿no? O sea, le estamos dando un cuidado a ese texto que pasa con lo que nos rodea. Creo que eso es fundamental y es una metáfora potentísima también para empezar a abrir esa conexión que puede que esté olvidada, dormida, ¿no? Esté descansando, y si tenemos ese interés, pues podamos reactivar también. Es hora de irnos, pero Santiago, muchas gracias por esta conversación. Gracias por invitarnos a abrir otras líneas, ¿no? De pensamiento, para curiosear también y adentrarnos a otros mundos, quizás para muchas otras personas que digan, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo se come? ¿Qué se hace? ¿Cómo puedo yo vincularme? Y por supuesto, quienes estén en estos mundos literarios, pues seguir la conversación, seguir discutiendo y hablar, no por, ¿no? Pero con, si es posible. Así que muchas gracias, Santiago. Fuerte abrazo. Gracias a ti, Carla. Esta conversación estuvo muy linda y nada, quería también recomendarle a tus oyentes que se pasen por la revista, por Winblue, que hay toda una serie de artículos dedicados a la paz y la naturaleza en esta última edición y nada, qué espacio tan bello y quiero seguir escuchándote y a Fran en el futuro. Muchas gracias, muchas gracias. Ya lo saben, ahí está la revista Winblue. Es una revista digital. Ahí pueden encontrar también el artículo de Santiago Eslava Bejarano, que se llama Atender al dolor de la selva. Y como saben, pueden apoyarnos también en este proyecto cultural, en este proyecto pues de discusión, ¿no? De conversación en www.buymeacoffee.com/entre preguntas y seguirnos en Instagram en @entrepreguntasoficial. Nos vemos a la próxima y buen día.